Bueno, buenas noches. La idea con esta charla hoy era iniciar el martes de la SAI con un tema que en el caso de Medellín es el más importante que se está debatiendo y es el proyecto de ciudad en el marco del ordenamiento territorial a través del acuerdo 48 que fue aprobado en octubre 27 y fue sancionado por el alcalde de Medellín el 17 de diciembre con el acuerdo 48 que le da de alguna manera forma a lo que significa el futuro de la ciudad a 2030. Para la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos es muy importante haber participado en este proceso de formulación del POT de la ciudad, sobre todo sumándonos a la tradición que hay en Antioquia de la participación del sector privado en la construcción de ciudad, no solamente en la posibilidad de construir un pensamiento crítico, sino también en la posibilidad de participar en esos procesos. Al ser Medellín una de las ciudades líderes en el país en la industrialización, desde finales del siglo XIX y todo lo que es el siglo XX, el sector privado ha participado en esa construcción de ciudad. Y esto para los visitantes que tenemos hoy de Norte de Santander, nos parece a nosotros muy importante que ustedes se lleven esta enseñanza de lo que se ha hecho en Antioquia, en el sentido de que ustedes van a participar en empresas de ingeniería, en obras de construcción, en obras de infraestructura públicos y privadas, y que siempre hay que ir más allá de simplemente cumplir una función de carácter profesional, sino que también hay que trabajar en función de mejorar las ciudades que habitamos. En el caso de Medellín, hace 3 años nos unimos los 5 gremios que construyen la ciudad y que en esa asociación de voluntades logramos construir un proyecto de ciudad que se logró materializar en este acuerdo 48, pero además tuvimos la posibilidad de por primera vez en la ciudad poder unir esos 5 gremios en función de la construcción de un pensamiento de ciudad a partir del quehacer diario del sector privado y de las empresas constructoras. ¿Por qué es importante esto resaltarlo en lo que vamos a mirar hoy? Es porque desde el punto de vista del ente público, casi todas las entidades en muchas partes del país son pasivos, no actúan, no proponen y de alguna manera lo que aprueban en los municipios es simplemente una mirada del funcionario público. Y el sector privado tiene mucho que decir. Esto que hicimos en Medellín de alguna manera nos ha servido para tener la capacidad de decirle al ente público que queremos aportar para tener una mejor ciudad. Y desde el punto de vista de lo que aportamos, esto que vamos a mirar es de alguna manera el reflejo de lo que el sector privado propuso. ¿Qué es lo que vamos a mirar hoy? Que el POT no es una norma. El plan de ordenamiento territorial en cualquier parte del país es un proyecto de ciudad. Y un proyecto de ciudad es un proyecto político, es un proyecto social, es un proyecto ambiental y es un proyecto económico. Entonces lo que ustedes van a ver hoy es que todo eso que propusimos está asociado a lo que significa un proyecto de ciudad. Como aquí hay algunos que son abogados, creo que muy poquitos, pero lo que hicimos en ese aporte del sector privado
fue dejar a los abogados guardados, los guardamos. ¿Sí? Y no quisimos que intervinieran desde el comienzo, porque sabemos que 2 abogados definen lo que se llama caos. Entonces, los dejamos aparte, los guardamos y empezamos a construir el proyecto de ciudad, y a partir de ese proyecto de ciudad, lo que ven ustedes dentro de lo que está haciendo la ciudad desde hace unos 25 años, es que ese proyecto de ciudad no se construye desde cero. El proyecto de ciudad que ustedes ven en el acuerdo 48 es una capacidad del sector privado y del sector público de recordar que esta ciudad se ha venido construyendo desde hace unas 15 generaciones y que no podemos ignorar la historia y menos la singularidad del territorio que habitamos. En el caso nuestro, la singularidad es un valle estrecho, un valle de más o menos en promedio 1.400 metros sobre el nivel del mar y sobre todo lo más importante, un valle y una ciudad en el trópico. Esa condición de singularidad geográfica nos parece muy importante. Vamos entonces a mostrar qué aspectos son los más importantes dentro de eso que se aprobó y a partir de ahí cómo debe continuar el POT en su implementación. Sigamos. Lo primero que hicimos fue orientar ese proyecto de ciudad y es lo que está en el acuerdo 48 de los conceptos fundamentales. El primer concepto que empezamos a trabajar es lo que a nivel global, a nivel mundial, se está dando y es que las ciudades tienden a ser ciudades compactas con un urbanismo de proximidades. Es decir, ciudades que se extienden en el territorio son antiecológicas. Ya eso está comprobado. El desarrollar la compacidad y la parte compacta de las ciudades implica, por pura consecuencia, que debe haber unas proximidades que tengo que saber integrar. Entonces ese primer concepto fue el que se estableció para el caso de Medellín. ¿Y qué decisión se tomó en ese proyecto de ciudad? En el caso de Medellín ya no hay más suelos de expansión en la ciudad de Medellín. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos vamos a extender sobre las laderas que ya están ocupadas de manera formal e informal, de manera legal e ilegal. La tarea entonces es detener ese crecimiento sobre las laderas. Ustedes que han venido a la ciudad de Medellín se han dado cuenta cómo estamos ocupando esas laderas con los perfiles de los edificios que tenemos en cada uno de ellos. Entonces ya es dramático esa ocupación. Entonces la tarea número 1 es no tenemos más suelo de expansión. Si esa es una decisión política, porque el valle es estrecho y prácticamente la ciudad no tiene cómo crecer en las laderas porque es más costoso y es muy peligroso. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta es una decisión de unas consecuencias extraordinarias y complejas. Necesitamos asumir que el crecimiento de la ciudad sea en lo que ya está construido. Eso implica desarrollar 2 conceptos muy complejos: renovación urbana y reciclaje urbano. Entonces, si no vamos a tener expansión, ahí tenemos que trabajar esos 2 conceptos. Hacer renovación urbana y reciclaje urbano es muy complejo. Gestionar el suelo para que eso se pueda llevar a cabo es mucho más difícil. ¿Qué nos obliga, en el caso de Medellín, a realizar? Nos obliga a tener equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios para que la ciudad se pueda reinventar, mantener zonas que están bien configuradas, pero de alguna manera ser capaces de que lo que tenemos a nivel urbano o arquitectónico lo podamos aprovechar o reciclar. En el centro de Medellín hay una cantidad de edificios que se han venido a menos porque eran oficinas en su momento y es posible ahí, en esa zona del centro, poder reconvertir esos edificios en vivienda. Esa es una de las tareas que supuestamente está establecido en el acuerdo 48. Pero además hay muchas otras zonas de la ciudad
que están muy bien servidas en servicios públicos, en sistemas de transporte masivo, etcétera, que no tienen vivienda y que la idea es que se pueda tener vivienda en él. El otro concepto fundamental es el componente natural y artificial. No es posible que en un acuerdo, cuando es literatura jurídica, no tenga en cuenta todo lo que se ha hecho a nivel histórico y sobre todo retomar lo que está pendiente. Lo que está pendiente es lo que deberíamos de alguna manera terminar de hacer para poder proponer más adelante otros proyectos de infraestructura para poder desarrollar ese proyecto de ciudad. Y en lo natural, que en este POT es clave, es que Medellín tiene una particularidad. Y es que en Medellín, del territorio que tiene Medellín, el 70% es rural y el 30% es urbano. Esa sola condición y el hecho de que no vamos a tener más suelos de expansión nos obliga a que la ruralidad sea realmente un elemento fundamental en el componente ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que las 50.000 personas que están en la ruralidad deben ser receptoras del pago de obligaciones urbanísticas de la ciudad. Mantener a 50.000 personas en la ruralidad es fundamental. Por eso se incorpora por primera vez en lo natural los servicios ambientales como pago de cargas urbanísticas. Eso lo vamos a mirar ahorita de una manera muy breve. Y en lo artificial, nosotros creemos que la ciudad debe determinar lo que ha sido pensado por la sociedad hace mucho tiempo. Terminarlo de hacer, mejorar lo que está consolidado y el reto más grande que debe tener la ciudad en todo el siglo XXI es lograr cualificar la ciudad. Cualificar la ciudad en todo, desde el punto de vista del espacio público, equipamiento, infraestructuras y obviamente cualificar a la sociedad. Eso es lo que en el acuerdo de alguna manera se habló de lo artificial. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Este es el otro concepto fundamental. No hablar de literatura jurídica, sino que dentro de esa literatura jurídica, porque un acuerdo es de alguna manera un hecho jurídico, lo que necesitamos es ir más allá de la norma y lograr que ese proyecto de ciudad se materialice a través de las áreas estratégicas de intervención. Y se definieron 10 áreas estratégicas. De esas 10 áreas estratégicas que se llaman macroproyectos, se derivan otros específicos que se llaman planes parciales. Pero ¿cuál es la novedad de haber tomado esta decisión? Y es que la formulación de los macroproyectos y de los planes parciales no va a recaer sobre el sector privado, lo va a formular el ente público. Caso concreto, muchos de ustedes o algunos de ustedes han participado en formulación de planes parciales. Eso es una tortura, eso es un vía crucis, eso es un infierno. Se demora uno 3 años, 4 años y además hay que entrar a concertar con la autoridad ambiental. Entonces, entre un problema con la administración, donde siempre hay ambigüedades y a veces abuso del derecho en la aplicación de las normas locales, viene el hecho de lo que ya denominamos nosotros la tiranía de las autoridades ambientales, que prácticamente quieren estar por encima de la autoridad que ordena el territorio, que son las oficinas de planeación, y además quieren cambiar todos esos proyectos urbanos. ¿Qué es lo que se quiere hacer en este caso? Que el sector privado no formule los planes parciales ni los macroproyectos, sino que los formule el ente público. Eso en un tiempo corto. ¿Qué quiere decir eso? 2015. En este año se tienen que formular los 10 macroproyectos y se tienen que formular todos los planes parciales. Eso implica en términos técnicos un concepto que se llama reparto de cargas y beneficios. ¿Qué quiere decir eso? En términos de lenguaje llano, común y corriente, tanto para ingenieros, arquitectos, etcétera, que apenas están entrando en este tema del urbanismo, es que una ciudad mejora las condiciones para un privado con el cambio de norma, pero esa autoridad, que es el municipio, le pide a cambio
que genere infraestructuras, espacio público, etc. Es decir, que le aporte a la ciudad condiciones mejores de las que tenía en el lote inicial. Eso se llama carga. Y el beneficio es tener mayor aprovechamiento. Entonces, esos 10 macroproyectos más los planes parciales nos van a servir, obviamente, para ganar tiempo. Aquí se demora mucho tiempo la gestión de proyectos urbanos. El suelo es muy complejo. Hay otras ciudades del país que no tienen ese problema. Barranquilla no tiene ese problema, tiene suficiente tierra. En la sabana de Bogotá hay suficiente tierra. Hoy con muchos problemas, en el caso de Bogotá, con servicios públicos. Cali no tiene problema de tierras. Pero en el caso de Medellín, nosotros no tenemos tierra para tener suelos de expansión muy extensos. Es decir, tenemos que habilitar suelo en muy corto tiempo. Y luego viene algo muy importante, y es que el privado va a desarrollar las unidades mínimas de actuación urbanística. ¿Qué quiere decir eso? El sector empresarial nuestro, el día a día del sector empresarial, es capaz de gestionar una manzana o parte de la manzana. O si es mucho más grande, gestionar 2 manzanas o 3. Esa sola condición prácticamente agiliza los procesos de desarrollo urbanístico y arquitectónico. Y luego viene, dentro de esa escala de intervención, lo que es el tema de la construcción de ciudad predio a predio, lote a lote, que en cualquier parte del país sabemos que es una casa que es un piso, lo tumbamos o juntamos 2 y crecemos en el edificio. ¿Qué decisión tomamos en el caso de Medellín? Que el tamaño de los frentes, en vez de ser tan grande que era 20 metros de frente, prácticamente muy poquitos edificios se podían hacer en zonas consolidadas. ¿Qué decisión se tomó? Reduzcamos el frente y permitamos que se crezca en altura de una manera proactiva. En otras palabras, construimos una norma que permita que la ciudad siga transformándose. El acuerdo 046, que era la anterior norma, era restrictiva. Entonces, ¿para qué hacen normas restrictivas si no vas a incentivar la dinámica inmobiliaria y económica de la ciudad? Esta norma es propositiva, proactiva, y fue el gran logro del sector privado. Luego viene algo muy importante, que es la integración de predios. En esa actitud proactiva le dan premio a aquel gestor de proyectos inmobiliarios que, si es capaz de juntar 2 o 3 predios, se le da mayor cantidad. Eso es muy importante, porque es que hay una cantidad de sectores de la ciudad que prácticamente es imposible gestionarla. Dato para las personas que vienen de otra parte del país: Medellín tiene el 60% de sus propiedades en un solo piso. Hoy vemos a Medellín con muchos edificios, pero el resto de la ciudad no es sino que la recorran, casi todas son casas de un solo piso, el 60% de la prediación. ¿Qué quiere decir? Que el camino del reciclaje urbano y de la renovación urbana es el único camino que tenemos. No lo vamos a reciclar todo, porque hay sectores de barrios tradicionales que tienen que mantenerse, pero hay otros sectores que perfectamente se pueden mejorar. Les voy a colocar, a los que conocen muy bien a Medellín, un barriecito muy chiquito, pero que todo el mundo dice está perfecto para hacer una renovación urbana. Es el barrio Francisco Miranda, al lado del Jardín Botánico. Son ramadas de talleres de mecánica y de pintura de carros. Y la gran mayoría viven en el mismo taller. Usted tiene un suelo planito y lo tiene desperdiciado solo con talleres o con ramadas para pintura y la tonería de carros. O sea, esos sectores perfectamente aguantan 5 pisos en términos de densidad, y no necesariamente tiene que ser alta densidad. Y por último, viene una novedad en el caso de Medellín, que es muy importante para que lo transmitan a otras ciudades, y es que vamos a aplicar un sistema que se llama compra de derechos de construcción y venta de derechos de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciudad por fin ha entendido que lo que ha sido exitoso en Sao Paulo, en Río de Janeiro y en Curitiba, en el sentido de que debemos crear unos mecanismos para lograr que sectores que no se pueden desarrollar, como los patrimoniales o los parques de borde urbano, puedan vender derechos de construcción.
y que un tercero se aproveche de esa edificabilidad adicional y los pueda incorporar en la factibilidad de proyectos inmobiliarios. Entonces esa novedad es muy importante entenderla porque la vamos a reglamentar este año, el sector privado va a participar en eso, porque la compra y venta de derechos de construcción es un mecanismo que de alguna manera se asemeja a la plusvalía. Cobrar plusvalía en Medellín nunca se ha podido, pero este mecanismo de compra y venta de derechos de construcción va a ser un mecanismo semejante al cobro de plusvalía. Y desde el punto de vista de equilibrio entre lo rural y lo urbano, es muy importante ese último concepto, pago de obligaciones urbanísticas en áreas receptoras de servicios ambientales. ¿Cómo es posible que a un campesino, a una familia campesina, se le diga, vea, el 60% de esos árboles que usted tiene ahí, eso es patrimonio ambiental? Bueno, ¿y qué hago yo pues con eso si yo tumbaba unos arbolitos y vendía esa madera o de alguna manera ampliaba un poco la parcela en la parte de agricultura para la casa, para el sostenimiento de la familia? Con esta idea, que no es una novedad para Antioquia porque lo tiene Cornare, es lograr pagar con obligaciones urbanísticas esos servicios ambientales. Se le paga a la familia campesina un dinero que se le va a ir pagando mes a mes para que conserve los bosques o los nacimientos, o lo que llamamos las famosas cotas cero de nacimiento, para proteger los nacimientos en las zonas más altas de la zona rural de Medellín. Esa novedad para Medellín es muy importante para que esas familias tengan ingresos permanentes. Sigamos. Luego vienen unos conceptos de arquitectura y de urbanismo muy importantes. Inexorablemente, y este acuerdo 48 así lo asimiló y la propuesta la recogieron, tenemos que saber manejar las altas densidades y las medias densidades. Nos estamos quejando de que hay mucho carro, nos estamos quejando de que hay mucha vivienda, nos estamos quejando, pero eso es en todo el mundo, no es solamente el caso de Medellín. Si vamos a asumir el proyecto de ciudad como ciudad compacta con urbanismo de proximidades, este concepto de densidad vamos a tener que manejarlo. Y vamos a tener que asumirlo, y vamos a tener que desarrollarlo de manera creativa. El concepto de congestión también lo vamos a tener que asumir. No es solamente el hecho de que a través de ciclorrutas o bici, todo lo que llaman las ciclorrutas que se están trabajando y lo que son los sistemas de rutas para bicicletas con los puestos de dispositivos para poder prestar la bicicleta, lo que está haciendo la área metropolitana y Medellín en su conjunto, va a ser la solución. Vamos a invitar al director del Foro Mundial de la Bicicleta, al martes de la SAI, para que nos cuente cómo se está preparando la ciudad para ese foro. Pero no puede ser solamente un medio de transporte el que vamos a privilegiar, sino que la ciudad compacta, con urbanismo de proximidades, en términos de movilidad y accesibilidad, es un sistema de sistemas. No se debe privilegiar uno, pero es muy importante la bicicleta. Pero la vergüenza que tiene Medellín es que nosotros no tenemos red caminera. Entonces vamos a tener que trabajar en varios frentes, red caminera, ciclorrutas, sistema de transporte masivo, todo lo que tiene que ver con transporte especializado y obviamente el vehículo particular más las motos. El cambio de pirámide de la movilidad es lo que les dije en este orden. Se va a privilegiar la movilidad peatonal y las ciclorrutas y el transporte masivo. Por eso, de alguna manera, esta administración y lo que está en el POT está consignado ahí de que se va a establecer X número de kilómetros lineales año tras año, que al final vamos a mirar cuáles son los proyectos. La mixtura de usos en el urbanismo de proximidades es clave. Se determinó que la mixtura de usos se le den tres categorías: alta mixtura, media mixtura y baja mixtura. Y de acuerdo con esa estructura
se le da la norma a cada una de las zonas de la ciudad para privilegiar a aquellos que son capaces de hacer proyectos con mixtura de usos. Inexorablemente la ciudad de Medellín va a tener que ser capaz de hacer proyectos que permitan tener proyectos de vivienda, oficinas y comercio, y que tengamos algo muy importante que está en los dos últimos conceptos, que es reciclaje urbano arquitectónico y renovación urbana, y el último, que todos y la gran mayoría de los que están acá son ingenieros de distintas ramas, pero los que son arquitectos saben ese concepto y lo voy a explicar. La arquitectura del primer piso y el zócalo urbano para ciudades compactas, y en el caso de Medellín, sin suelos de expansión, es clave. No más urbanizaciones cerradas con mallas y vigilantes. La única manera de tener una ciudad compacta con un urbanismo de proximidades es que en el primer piso, a nivel de aceras, haya locales comerciales y haya animación urbana. ¿Eso qué quiere decir? Que tengamos la posibilidad de tener muchos ojos vigilando a aquellos que están pasando o a aquellos que necesitan asistencia en caso de un accidente o una situación muy común en Colombia, que le quiten el celular a uno, le peguen una puñalada y lo maten. Es decir, que al menos haya gente que está pendiente de que eso no suceda. Quítele el celular, pero no lo mate, hermano, déjelo vivo. Y es la posibilidad de que nosotros podamos asistir en términos de eso que llamamos arquitectura de primer piso. Y el concepto de animación urbana es muy importante para lo que viene para el caso de Medellín. Al final vamos a mostrar un ejemplo que se está construyendo en este momento, que nosotros estamos participando como diseñadores. Sigamos. El plano que da cuenta del proyecto de ciudad es este. Este plano tiene los macroproyectos y esos macroproyectos tienen un sentido de ser. Lo primero es que vamos a tener dos ejes, en el caso de Medellín, fundamentales, que ya los visitantes lo han ido recorriendo, lo van a recorrer esta semana y van a mirar, según lo que me han contado, van a tener la posibilidad de conocer el proyecto del río. Creo que tienen a charla el jueves, ¿es el jueves? Bueno. Los macroproyectos tienen dos ejes claves. El eje sur-norte, norte-sur. Bueno, es el azul ese a lo largo, que tiene tres macroproyectos. Río Sur, Río Centro y Río Norte. Esos tres proyectos son fundamentales porque en la norma anterior se decía vamos a crecer hacia adentro, pero no se podía, porque no había normas. En este caso, sobre ese corredor va a haber vivienda. Antes no se podía hacer vivienda. Entonces es muy importante que en ese eje se pueda tener una convivencia en términos de vivienda, más servicios, más comercio. Y el segundo eje es el eje oriente-occidente. Hacia el lado izquierdo es la ida hacia Santa Fe de Antioquia y se llama el macroproyecto de la Iguaná. Y el de la derecha es el macroproyecto de Santa Elena. En el primero se tiene ya un túnel y hoy se está construyendo la doble calzada paralela a la quebrada de la Iguaná, que va a permitir una conexión desde la carrera 80 y aún desde el río mucho más expedita y no la hora y cuarto que se gasta uno entre la 80 y pasando obviamente por todo lo que es Robledo, Minas, etcétera. Vamos a tener una comunicación directa. Y obviamente el proyecto de autopistas de la montaña o de la prosperidad va a permitir que esa doble calzada continúe en doble calzada hasta Santa Fe de Antioquia. Y en el caso del oriente, o sea, el macroproyecto de Santa Elena, vamos a tener, que hoy se está construyendo un sistema de tranvía, se va a revivir el tranvía de Medellín, un tranvía muy, muy moderno, con tecnología francesa, que va a tener 2 metrocables adicionales a los que ustedes ya conocieron o van a conocer, más el hecho de que hoy se está construyendo el túnel de Oriente. Aquí tenemos al ingeniero Jaime como el gerente
de ese proyecto y que de alguna manera, pues esa es una muy buena noticia para la ciudad porque eso va encajando con todo lo que es el proyecto de ciudad. Como anécdota, solamente les quiero decir que en el proyecto de ciudad, en todo este proceso de cerca de 3 años, el túnel de Oriente lo sacaban, lo metían. Lo sacaban, lo metían, porque era una situación también de carácter político. Y logramos que ese eje contemplara la construcción del túnel como un proyecto estratégico, el más estratégico en muchos años. Y vienen los macroproyectos de borde urbano-rural, que es el de suroriente, nororiente, suroccidente, perdón, noroccidente y suroccidente y San Antonio de Prados, que es uno de los corregimientos que más complejidad tiene la ciudad. Eso que ustedes ven de color verde son los proyectos más difíciles que tiene este proyecto de ciudad porque implica ordenar el perímetro urbano y el suburbano o lo rural que está completamente desfigurado. La ciudad, esta administración tomó una decisión que venía planteada desde hace 50 años. Medellín planteó hace 50 años cinturones verdes en la periferia de la ciudad, pero era mera literatura. Solo este alcalde se tomó la molestia de invertir en los proyectos de cinturón verde y lo que llamamos jardín circunvalar. Es decir, eso es mucho más complejo de lo que ustedes creen, pero al menos esta administración lo incorporó en el POT y le metió plata. Las próximas administraciones, sean liberales, conservadores, progresistas, lo que usted quiera llamar a ese movimiento que se gana las elecciones en la ciudad, inexorablemente tiene que tocar ese tema. Porque sencillamente la montaña y la montaña nuestra manda mensajes muy claros. Un derrumbe no es ni liberal ni conservador, sino un derrumbe mata gente. Es esa condición que ya nos ha pasado, esas zonas de riesgo y de alto riesgo prácticamente llevan a que el modelo de ciudad inexorablemente tenemos que asumirlo como un proyecto de reordenar lo urbano-rural. Entonces esos macroproyectos están planteados de esa manera. Sigamos. Sigamos. Estos son ya ejemplos de lupas. Esta es la ciudad, para los que la están visitando, es el centro más importante, el centro histórico, el centro fundacional, y dentro de las transformaciones que se van a hacer es recuperar obviamente el sentido de habitabilidad del centro. Hoy el centro expulsa a los que hace mucho tiempo han vivido y que hoy no solamente los han atracado 3 o 4 veces, sino que algunos de ellos los han matado. La idea es volver a habitar el centro y por eso muchos de estos edificios se van a reciclar para poderlos habitar. Sigamos. Este es un segundo plano que tiene que ver con el plano que vimos, pero ya con las zonas también consolidadas. Lo que ustedes ven, color beige, son las zonas consolidadas de la ciudad que se deben desarrollar predio a predio, casa a casita, lote a lote. ¿Y cuáles son las intervenciones más importantes? Sigamos. Sigamos. La más importante que planteó el sector privado y que es universal para cualquier ciudad, para cualquiera del país. Y es que la clave del ordenamiento territorial es la recuperación de los barrios. Si no se trabaja con los barrios, el gran problema del ordenamiento territorial es que usted no tiene ese urbanismo de proximidades. ¿La idea cuál es entonces? Empezar a recuperar las centralidades barriales, las existentes y las futuras. En el caso de Medellín, que es una ciudad bastante comercial, nosotros hemos creado muchos centros comerciales en zonas estratégicas de la ciudad, muy cerca de los barrios, y hoy los centros comerciales se están volviendo centralidades barriales, no declaradas. Como son espacios privados, entre comillas, se vuelven equipamientos comunitarios. Pero desde el punto de vista urbanístico, un centro comercial genera una transformación en su periferia. Entonces la idea es mejorar las condiciones de las centralidades barriales existentes y futuras. ¿Cómo? Digamos,
Voy a pasar rápido, sigamos, de cómo se va a hacer ese trabajo. Lo primero es que en el centro debemos habilitar casi 3 millones de metros cuadrados en tareas específicas del desarrollo predio a predio y de zonas que están en bienes de interés cultural de la nación. Hoy, cuando uno está al lado de la metropolitana, el solo hecho de estar en ese bien de interés cultural te congela esa propiedad, porque tenés que ir al Ministerio de Cultura a pedir permiso. Y eso implica ir a Bogotá. En Bogotá no hay sino 6 funcionarios para atender eso, entonces eso se demora 3 o 4 años. Y no les estoy diciendo mentiras. Hemos tenido proyectos donde hasta 5 años se han demorado para un permiso de cambiar una puerta en una casa que queda al lado de la metropolitana. Una casa, ¿sí? Una puerta, un techo, etc. La idea es que podamos simplificar esos asuntos. Sigamos. Esto es lo que se ve en el centro, que se van a recuperar algunos. Estos son edificios muy importantes. Este ya se renovó, este de acá. Y estos edificios que ustedes ven acá, que aquí es donde quedaba la embajada de Estados Unidos hace mucho tiempo, son edificios que si usted los ve, es de muy buena factura desde el punto de vista de la arquitectura moderna, pero se han venido a menos y prácticamente esos edificios están tuburizados. La idea es poder reciclarlos y convertirlos en edificios que puedan ser viviendas. Sigamos. Y vienen los centros barriales, sigamos. ¿Qué se pretende en esos centros barriales? Sigamos. Que las zonas más importantes o lugares de encuentros de los barrios tengan una condición homogénea en sus paramentos. No tenemos suelo de expansión, tenemos que hacer reciclaje de ciudad, tenemos que hacer renovación urbana. ¿Cómo la hacemos? Al menos creando paramentos continuos. Es decir, dándole a Medellín un carácter en la arquitectura y un carácter en el urbanismo. Miramos varios ejemplos. Este es el caso de Los Ángeles. Si ustedes se dan cuenta, el primer dibujito tiene el elemento al lado de la iglesia que es patrimonial y la altura que hay hoy. Y abajo el deber ser, es decir, generar una misma altura y esa misma altura va a generar muchos metros cuadrados de edificabilidad que permitan de alguna manera darle carácter a esos centros de barrio. Sigamos. Voy a pasar rápido. Esto es Bolivariana, San Joaquín, Laureles. Devuélvete a Laureles un momentico. En Laureles ustedes ven que hay una cantidad de edificios altos, bajitos. La idea es incentivar que todos lo puedan desarrollar a una misma altura y eso permite configurar sectores de la ciudad muy bien servidos, pero con unas alturas moderadas, o sea, medias densidades. Sigamos. Esto es Manila, digamos, Astorga, El Poblado, Bomboná, Belén. Bueno, obviamente estos nombres para los que están visitando a la ciudad pues son raros, pero ustedes los van a ir recorriendo y de pronto en lo que les van a ir contando van teniendo memoria de lo que les estoy contando. ¿Y cuáles son las intervenciones estratégicas de la ciudad? Las intervenciones estratégicas van a ser las que ustedes ven de color fucsia o púrpura, las naranja y las más oscuras, y obviamente las grises. Las que ustedes ven a lo largo del eje del río y del eje oriente-occidente son planes parciales, son suelos que se deben desarrollar a través de planes parciales. Y son planes parciales que puede formular el municipio o el sector privado. En este caso lo va a formular el municipio. Esas zonas son las que van a recibir vivienda. Esas pueden recibir, en términos de desarrollo, cerca de 120.000 viviendas en 15 años. En promedio son unas 8.000. Nosotros creemos que para el resto de la ciudad se puede tener cerca de 150.000 y en términos de dinámica inmobiliaria 10.000 viviendas por año en los próximos 15 años. Más allá, la ciudad no es capaz, por el tamaño de su economía, desarrollar más de 150.000.
pero creemos que lo que podemos hacer con estas zonas estratégicas nos va a permitir desarrollar esas viviendas. Sigamos. Este es un ejemplo, una lupa de lo que es un sector, en este caso es el sector de Ciudad del Río, lo que es Villa Carlota, lo que es las antiguas bodegas de gaseosas Postobón, gaseosas Lux, la Cruz Roja, etcétera, que hoy no pueden recibir vivienda y que con la renovación que se va a hacer en ese sector se pueden recibir complejos de alta mixtura porque es la zona mejor servida de la ciudad. ¿Sí? Sigamos. Hay un lote dentro de esa tarea de crear incentivos, que es un lote que la gran mayoría de nosotros ha trabajado en ese lote, ha rayado desde hace por lo menos 10 años, que es el lote de la idea. Lo colocamos como ejemplo para que se den cuenta que ser proactivos a través de un proyecto de ciudad nos permite tener en el nuevo POT, o sea, en el acuerdo 48, unas densidades de 330 viviendas, un índice de construcción de 4.5 y el 80% de ocupación. Y la norma que había, mírela acá, o sea, es restrictiva. A nadie le daba esas cifras con el acuerdo anterior. Con este nuevo nos da, pero además ese predio puede comprar derechos de construcción y puede llegar hasta 400 viviendas por hectárea. Esa figura de incentivar desarrollos inmobiliarios nos permite tener una dinámica distinta para los próximos 15 años. Sigamos. Este es el lote, está muy bien ubicado, está sobre la avenida del Poblado, al lado del Centro Comercial San Diego, en una zona que se está transformando en centros comerciales, y por ahí después de las 7 de la noche, que usted salga de los centros comerciales, a usted lo cuelgan. ¿Sí? Y si se sale un poquito más tarde, lo violan. Pero así, literal, es una zona muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no hay vivienda. Porque no hay gente que está vigilando la calle. ¿Sí? Sigamos. Viene el otro ejemplo que es Villa Carlota, que es el sector de la izquierda, que es entre el centro comercial Monterrey y la sede de Bancolombia. Esa tira, porque lo que está hacia adentro de esa tira es lo que llama Ciudad del Río, que ya se está desarrollando al lado del Museo de Arte Moderno. Pero en Villa Carlota, que es este sector que solamente se ha desarrollado lo de Servientrega, que es el centro de logística de ellos, por ejemplo, en el acuerdo anterior no se podía hacer vivienda. Y con el nuevo acuerdo se pueden hacer 250 viviendas por hectárea, pero pueden comprar construcción hasta llegar a 400 y pueden subir el índice de construcción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los señores que rentan bodegas ahí, que hay un solo propietario que tiene 70% ahí, Saneme, ese solo personaje va a tener que poner en su balanza el negociante, ¿qué hago? Un suelo que me le están dando mixtura de usos, que la ciudad de Medellín no tiene casi suelo, o arrendar bodegas. Estoy seguro que él va a tomar la decisión de empezar a desmontar la renta para generar proyectos inmobiliarios. Sigamos. Este es el sector donde se va a hacer el proyecto del río. Es el sector donde se van a deprimir algunos sectores de las vías y se van a unir las zonas públicas para el encuentro. Desde el punto de vista de ciudad, ¿es pertinente o no el proyecto? Ese proyecto es un liderazgo de esta administración, se ha tomado la decisión de ejecutarlo, pero creemos nosotros, y el sector privado tiene una posición muy clara en términos gremiales, que había otras zonas de la ciudad, hay otras zonas de la ciudad que es necesario priorizar para las intervenciones. Ya es una decisión política y esta administración la va a ejecutar. Pero cree la SAI y los demás gremios de la construcción que esto no era tan prioritario y que había que desarrollar más es el sector entre Barranquilla y el puente de Acevedo, sector oriental, sector Zamora, que no tiene completo el sistema multimodal del río. Pero digamos que esto es muy importante que ustedes lo sepan, que eso se va a incorporar en el acuerdo, o se incorporó en el acuerdo 48, pero que para los proyectos del río, que este año se van a formular los macroproyectos, este es uno de los proyectos bandera. Ustedes van a mirar ese proyecto,
nos parece importante que lo conozcan como visitantes de la ciudad, pero es muy importante que sepan que hay otras tareas que la ciudad tiene más prioritarias. Sigamos. Este es un plano muy importante, que es el plano de mixturas de usos. Si ustedes se dan cuenta, los corredores principales son los que están en color naranja y en color rojo. Esa intensidad de colores también es una intensidad de edificabilidad que permite hacer negocios inmobiliarios y que permite que el sector privado sepa que la mejor decisión para un proyecto es ubicarse en las zonas mejor servidas. Entonces, desde el punto de vista del proyecto de ciudad, hay una claridad para incentivar la participación del sector privado para que eso se pueda llevar a cabo y se pueda materializar en proyectos. Sigamos. Bueno, estos son lupas, sigamos. Estos son los índices de construcción y las densidades. Las densidades, se cambiaron las pirámides. La mayor densidad se da hacia adentro y las menores densidades hacia las laderas. Y eso solo se logra si la vivienda puede estar en la parte central. Entonces, por eso el proyecto de ciudad, en el caso de Medellín, va a ser muy interesante porque va a permitir que esa pirámide en términos de densidades sea más importante en el centro que en las periferias. Sigamos. Sigamos. Aquí viene el tamaño de los lotes, sigamos. Y aquí, mire la situación desde el punto de vista de trabajar predio a predio, zonas consolidadas. Antes teníamos que hacer un proyecto en un lote y tenía que tener 20 metros. O sea, había que comprar 2 casas, porque los frentes nuestros son de 7 metros, 8 metros, 9 metros, y si no tenía 20 metros, te obligaban a comprar 2 casas. Con esto se permite que un frente de 8 metros, de 10, de 12, permite desarrollos con alturas muy interesantes. Un proyecto de 7 pisos es un proyecto de 15.000, 16.000, 20.000 millones de pesos. Eso para pequeñas empresas o medianas empresas es muy atractivo. Entonces, por eso nos parece muy importante lo que este acuerdo ha avanzado en ese sentido. Sigamos. Esta es la... Hay unas obligaciones. Yo no quisiera entrar en detalles porque sé que el tema es muy complejo, pero ahí lo dejo para que no duerman esta semana. ¿Sí? Esta es una comparación con el acuerdo anterior y el nuevo, pero quiero pasar rápido. Si ustedes se dan cuenta, en el anterior, devuélvete, Caterine, está blanco casi todo el sistema del río. Y en el nuevo hay muchas zonas que ya tienen posibilidades de desarrollo inmobiliario. ¿Sí? En el caso de las periferias, todos los verdes que ustedes ven son bajas densidades o zonas que venden derechos de construcción o desarrollan proyectos de densidades bajas. Sigamos. ¿Ah? No, pueden ser apartamentos de 5 pisos, 6 pisos, 8 pisos, máximo 8. Que en las periferias se va a permitir solamente 8. Pero la gran mayoría son 5. Y son densidades entre 70 y 80 viviendas por hectárea. ¿Sí? 5 pisos sin ascensor y en algunos casos bajando 4, subiendo 4 en edificios de 8 pisos. ¿Sí? Sin utilizar ascensor porque no le daría, en el sentido de que el costo de la vivienda sería para VIP o para BIS, o sea, vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social. Estas son los índices máximos, si ustedes se dan cuenta, son en zonas que realmente son estratégicas para el crecimiento hacia adentro. Sigamos. Estos son prácticamente polígonos que tienen concentrados cosas muy concretas de intervención. Sigamos. Estas son las tablas comparativas que había y que se mejoró. No vamos a entrar en detalle porque son tablas pues para cosas muy puntuales, pero en casi todos se mejoraron las densidades, los índices de construcción y, ojo, las obligaciones urbanísticas se redujeron. Si yo quiero incentivar a todo lo que es la cadena de la industria, ingenieros, arquitectos, constructores, etcétera, tengo que dar incentivos. ¿Qué se redujo? Las obligaciones urbanísticas. Si para yo habilitar un suelo de reciclaje urbano es más difícil, ¿cómo logro yo habilitar ese suelo? Pues bájale las obligaciones urbanísticas y de esa manera la gente se entusiasma más. Esto pues son ya condiciones de las zonas consolidadas que tienen esa condición.
Y viene este plan muy importante, y acá para un amigo con el que estamos trabajando, con Alberto, este es un plano muy importante que lo vamos estudiando detenidamente, y ustedes también como invitados de la ciudad, y es que yo no puedo proteger las periferias sin que haya incentivos de los propietarios de la periferia. La gran mayoría de las normas hechas por abogados le clavan a los privados obligaciones y el municipio hace así. Sí, pero, por ejemplo, en algunos sectores de Medellín hay cerros tutelares que son del sector privado. Y el ente público le dice, no haga, no se puede, ahí no, eso está prohibido, pero pague el impuesto predial. ¿Sí? Pero usted no me deja hacer nada, es que yo necesito hacer una parcelación, no se permite. Entonces lo que logramos fue vender derechos de construcción. ¿Qué significa eso? Que solo pueden vender derechos de construcción. Las zonas de color café son zonas patrimoniales que venden derechos de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Medellín declaró unas zonas, casas muy bonitas, sectores urbanos muy interesantes, como es el barrio Prado, o algunos edificios patrimoniales, que esas casas hay que mejorarlas y al propietario hay que darle incentivos. ¿Qué hace el municipio? Como esa casa tiene un lote de un tamaño, a ese sector se le da una edificabilidad muy alta. Se le resta lo que tiene la casa construida y el resto se vende. Y la plata de esa diferencia se le entrega al propietario de la parte de la casa patrimonial para que pueda sostenerla y obviamente obtener recursos para la sostenibilidad de esos bienes patrimoniales. Pero lo que ustedes ven verde oscuro es que esos verdes oscuros son suelos de protección en las laderas de propiedad privada que también pueden vender derechos de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede vender metros cuadrados a un tercero y el tercero le paga al municipio y el municipio le dice al dueño de esas zonas verdes, cuídemela o desarrollame un proyecto ecológico con una densidad baja o medianamente institucional y yo le voy a dar plata para que usted como privado aproveche ese suelo que la Constitución permite que el sector privado se pueda beneficiar a través de normas específicas. En este concepto de compra y venta de derechos de construcción está la plusvalía que Medellín no ha podido aplicar. ¿Sí? Sigamos. Estas son pues las mecánicas que se van a reglamentar este año de ese cobro de derechos y venta de derechos de construcción. Sigamos. Y estos son los polígonos que reciben esa compra de derechos de construcción. O sea, estos son suelos receptores de la venta de derechos de construcción. Si ustedes se dan cuenta, todos los polígonos que ustedes ven en el costado izquierdo, que son las azules, al comprar derechos de construcción se obtiene prácticamente el índice máximo de índice de construcción. ¿Qué quiere decir? Que hay una intencionalidad en el proyecto de ciudad para que estas zonas puedan configurarse como zonas con paramentos continuos y de un desarrollo arquitectónico adecuado. Sigamos. Sigamos. Estos son ya planos temáticos que unen todo lo que les estoy diciendo. Sigamos. Y es más o menos, aquí hay un ejemplo, para los visitantes los voy a ubicar. En la parte de abajo está el río Medellín y esta es la 33, aquí está en este costado. Esta vía es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, no es sino que miren los volúmenes de los edificios. La parte de abajo está el cerro y hacia el costado derecho está la zona del río. Miren que son casas de un solo piso la gran mayoría. O sea, la ciudad en muchos corredores con mucha inteligencia puede tener mediana y alta densidad con plataformas urbanas. Este es uno de los casos que nos obliga a que tenemos que intervenir de una manera muy clara en corredores de alta mixtura. Sigamos. Estas son las alturas que se están controlando, pocas alturas en las laderas y alturas más altas en el centro con restricciones. Medellín, para los visitantes de la ciudad,
tiene una virtud y un defecto en el ordenamiento territorial, y es que tenemos al Olaya Herrera metido en el centro de la ciudad. ¿Sí? Eso es una virtud y un defecto, en términos de ordenamiento territorial. Es una virtud en el sentido de que para catástrofes como la que pasó en Armero, el tener el aeropuerto en el centro de la ciudad salvó muchas vidas. Muchas vidas salvó ese aeropuerto. Pero desde el punto de vista del ordenamiento territorial, todo lo que son los conos de aproximación por el lado norte y por el lado sur, lo que llaman cabecera norte y cabecera sur, prácticamente hacen que todos los edificios a lo largo de esos corredores tengan que tener unas alturas de restricción. No se pueden hacer sino tantos metros. Y eso obliga a que los proyectos tengan que tener un dimensionamiento muy concreto. ¿Será que el aeropuerto de Medellín saldrá en un tiempo? Esa es la gran pregunta para después del año 2030. Muchos creemos que una vez se haga la segunda pista del José María Córdoba, que es muy pronto, queda inactivo en términos de operación aérea el Olaya, porque no se pueden encontrar en las dos líneas de operaciones por seguridad aeronáutica, y eso lo establecerá la aeronáutica, cuál de los dos tiene que ceder con relación al crecimiento. Pero digamos que es un asunto para más adelante y que no es de esta reunión. Sigamos. Viene lo que son los estacionamientos. Para muchas ciudades y en general para todo Colombia, las ciudades nuestras están abocadas a resolver el problema del vehículo privado. Medellín es mucho más dramático. En Medellín hay muy pocas vías nuevas. Hace 40 años se propusieron muchas vías y no hemos ejecutado sino el 10% de nuevas vías. Y cada día la ciudad se está ahogando más en los carros. ¿Qué nos está pasando? Que necesitamos tener alternativas. Entonces, desde el punto de vista de lo que significa los vehículos particulares, se quiere mandar un mensaje con esta norma. Logramos pelear para no irnos al otro extremo, de que todo el mundo tenga que montar en bicicleta. Pues hay cosas que uno no hace porque sencillamente o es virgen, o tiene próstata, o bueno, una cantidad de cosas, o se moja o no tiene estado físico. Pero hay personas que sí les gustan las bicicletas, pero son muy poquitos. Entonces, desde el punto de vista del transporte privado, se le dijo a la administración, señores, es necesario que el mercado regule el número de celdas por cada vivienda. Y logramos que en las 3 primeras no se tenga estacionamientos privados, sino opcionales. Y del estrato 4, 5 y 6, que son los que más tienen vehículos, se les dé la posibilidad, de acuerdo con el mercado, 1.25 celdas por vivienda, 1.5 y 1.5 para estratos 5 y 6. Esto para muchas ciudades no es un problema, para Medellín sí lo es. ¿Qué quiere decir eso? Que el de estrato alto, que en el caso de Medellín es dramático, hay estratos altos que tienen hasta 4 y 5 carros, más la moto de fin de semana, que se encueran para salir con la novia o la señora pues que es la novia, y eso en Medellín es muy frecuente. Además de los 5 carros, tienen la moto como pasatiempo. En este caso, el que quiera tener más de 2 celdas de parqueo, paga con plata el hecho de tener ese proyecto 5 celdas por apartamento. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta 2 usted puede pagar la obligación en espacio público, el punto 5 adicional, y obviamente las celdas adicionales le reducen la edificabilidad del proyecto que se esté desarrollando. Eso es filigrana desde el punto de vista normativo, que obviamente para ustedes pues no es muy importante, pero para que se den cuenta de que el drama que nosotros estamos viviendo es que nos estamos ahogando con el carro particular en la ciudad. Sigamos. Estas son las recomendaciones que se hacen. Estas son ya las tablas de los estacionamientos para vivienda, para comercio. Aquí logramos algo muy importante, y es que el cálculo de las celdas de parqueo para zonas comerciales o oficinas no es sobre área vendible, sino sobre área construida. Eso permite que el mercado aguante los productos que estamos desarrollando.
para que no se restrinja el desarrollo comercial y de oficinas, que Medellín es muy dinámico. Yo quisiera terminar y al final las preguntas. Sigamos. Esta es la zona rural. Esta zona rural, vuelvo a insistir, y me parece muy importante para todos ustedes. En el caso de Medellín, si tenemos el 70% como suelo rural, es necesario atender el suelo rural. Por primera vez, en un plan de ordenamiento territorial, se logra escuchar a las universidades, sobre todo a la Universidad Nacional, en un gran trabajo que se hizo para el desarrollo de los campesinos. La idea es generar unos usos del suelo en la ruralidad, incentivando su estancia, que se mantengan en la ruralidad y no se conviertan en personas que viven en el campo sin explotar el campo, sino que puedan desarrollarse adecuadamente. Sigamos. Entonces ahí están las intervenciones. Estas son las quebradas. ¿Seguí, Caterine? Para que se den cuenta cómo es esa transición entre el urbano-rural. Sigamos. Que no es muy adecuado. Esto es Santa Elena, el otro era La Iguaná. Aquí tenemos que hacer un trabajo de el equilibrio entre la ruralidad y la zona urbana. Sigamos. Y estas son las intervenciones estratégicas en la ruralidad, que son polígonos muy claros para poder tener distritos agropecuarios, para poder desarrollar esa vocación agropecuaria. Para los visitantes de la ciudad, solo les digo una cosa: Medellín no produce ni el 5% de la comida que necesita. Y tiene el 70% en zona rural. Ni el 5%. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos ya una ciudad-región donde necesita por lo menos 50 municipios para poder alimentar a los 2,5 millones que viven en Medellín y al 1 millón adicional que viven en los 10 municipios del Valle de Aburrá, para un total de 3,5 millones de habitantes. Y los municipios del Valle de Aburrá llegan apenas al 8 o al 9% de producir sus propios alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Que por fuera del Valle de Aburrá tenemos que buscar la alimentación, además de otros servicios que la ciudad no produce. Sigamos. Sigamos. Esto es San Cristóbal. Sigamos. Estos son los temas que quedaron pendientes, que vamos a trabajar en el 2015 y que prácticamente va a reglamentar todo lo que son las facultades que se le dio al alcalde de la ciudad para aterrizar todos los macroproyectos que ustedes conocieron al comienzo de la exposición. En esos macroproyectos es muy importante que se den cuenta que la participación de la comunidad es muy importante. Ahí vamos a tener mucha participación gremial, pero también de líderes de las distintas organizaciones sociales. Acá simplemente vamos a pasar rápido y nos vamos a detener en un artículo que es una novedad para la ciudad. Sigamos. Te vas a detener en el 440. Llegamos al 440. ¿Qué novedad hay acá? Si no tenemos suelo de expansión, si tenemos que hacer reciclaje urbano y renovación urbana, no hay sino un solo camino, y es cambiar la mentalidad de EPM. Medellín, en términos de el contexto nacional, es muy distinto a otras ciudades en la parte de prestación de servicios públicos. Medellín es la única ciudad que tiene integrado todos los servicios en una misma cuenta de cobro. En el resto del país, uno paga teléfono por un lado, agua por un lado, y pueden ser empresas distintas prestadoras de servicios. En el caso de Medellín, nosotros tenemos ese servicio unido. Inclusive, aunque tengamos la parte de televisión, o sea, de UNE aparte, llega en el mismo paquete tarifario. O sea, no tiene que ir uno de manera distinta a todos los servicios que tiene EPM. Esa sola condición de tener una empresa muy exitosa en prestación de servicios públicos, desde hace mucho tiempo, y muchos colegas ingenieros acá lo saben, que en el desarrollo de la ciudad, EPM, como es monopolio, sometía al sector privado a pagar unos costos que no tenía por qué pagar el sector privado.
tuberías para habilitar un complejo habitacional, se le hacían pagar al primer, perdón el término, marrano, ¿sí? Al primero que tenía que solicitar la tubería, y le hacían ir 1,5 kilómetros a que hiciera una tubería para pegarse de un sistema regulado y usted hacer toda la tubería para habilitar ese complejo habitacional. ¿Quién se ganaba esa tubería? EPM. Y los demás nuevos que hacían proyectos no tenían que hacerla, se iban pegando, y ese costo, ¿quién se lo ganaba? Se lo ganaba EPM. Por primera vez en ese sentido, se logró que en la implementación de los macroproyectos, específicamente el proyecto del río y todo lo que es renovación urbana, EPM está autorizada, y aquí hay una novedad adicional, más ISA pueden incorporarse en el negocio de la renovación urbana y de los macroproyectos, asumiendo los costos de las instalaciones o de las acometidas primarias y secundarias. Las domiciliarias las hace el privado. Entonces esto es muy importante para el avance de la ciudad. Sigamos. Así de sencillo. Ellos no van a perder plata pero al menos se involucran en una cosa muy importante, y es que la tarifa no va para el constructor, sino para el precio final de la venta de los apartamentos o del producto inmobiliario. ¿Sí? Sigamos. No voy a entrar en estos detalles. Sigamos. ¿Cuáles son los proyectos clave que van a pasar en el 2015? Y esto es muy importante para los estudiantes de ingeniería y los ingenieros jóvenes, y obviamente para todos los asistentes. Es que en los próximos 15 años vamos a tener los siguientes proyectos priorizados. Puntos habitacionales, vamos a tener en 15 años una dinámica de 10.000 viviendas por año. Hoy Medellín hace por año 8.000. La idea es hacer 2.000 adicionales. Es necesario habilitar 621.000 metros cuadrados de suelo para poder desarrollar esa vivienda. O sea, 62 hectáreas o 621 metros cuadrados, uno cree que es muy poquito, pero para una ciudad como Medellín, habilitar eso por año exige un esfuerzo de gestión urbana muy alto. Sigamos. No, quédate ahí un momentico. Vamos a incorporar 2 tipologías nuevas en la ciudad porque es necesario hacerlo en términos de productos inmobiliarios. Vamos a incorporar los aparte estudios que hoy eran hechizos, eran prácticamente camuflados con otras cosas, y vamos a incorporar un nuevo producto que se llama los inquilinatos. Hay otras ciudades en el mundo y en particular en América Latina, como es Ciudad de México, Buenos Aires. Buenos Aires se llaman Villas Miserias, pero tienen otro nombre que llaman ciudadelas. En México se llaman colonias, muy concreto, pues para que sepan de qué estamos hablando, el Chavo del Ocho. Es decir, en las colonias del Chavo del Ocho, esas vecindades que en México están muy desarrolladas, ellos tienen tipologías de esos productos. ¿Y por qué queremos incorporarlo en Medellín? Porque en Medellín hay proyectos de vivienda de interés prioritario que en los costos se desatiende una cantidad de gente. Quedan por fuera gente mucho más vulnerable y que hay necesidad de atenderlo. Los inquilinatos es un producto inmobiliario que la idea es trabajarlo con el sector privado. Que hagamos unos prototipos y que se puedan trabajar distinto a la vivienda de interés prioritario. Sigamos. Se necesitan en estos 15 años mínimo 12 nuevos colegios, 3 nuevas bibliotecas o centros culturales, 3 nuevos hospitales de nivel 4 y cerca de 5 nuevos centros comerciales. Esto es muy importante desde el punto de vista de la dinámica inmobiliaria, porque aquí están los negocios que se deben hacer en las zonas estratégicas. Sigamos. Se va a hacer ya como política de exigir en los próximos 15 años que la red caminera de Medellín se debe hacer completa. 500 kilómetros lineales para atender cerca de 1.000 manzanas que no tienen
configuración adecuada para caminar. Es decir, son cerca de 34 kilómetros de andenes por año y es necesario atenderlo, sobre todo para poder configurar esa transformación de la ciudad a través de los barrios. Se necesitan 370 kilómetros lineales de ciclorrutas. Tenemos 30. Para una ciudad como Medellín, 30 es muy poquito. Es que esta es una ciudad de montaña. 370 para completar 400 está bien. Bogotá tiene cerca de 180 kilómetros lineales de ciclorrutas, pero es una ciudad que ha sido exitosa con las ciclorrutas. Medellín tiene un desafío para poder hacer 400 kilómetros. Esa parte con los 500 kilómetros lineales nos va a permitir tener un equilibrio entre las distintas movilidades peatonales y obviamente de bicicletas. Sigamos. Se necesita también seguir construyendo, y esto pues sí es orgullo de Medellín, construir más líneas del metro, más sistemas complementarios del metro. ¿Qué quiere decir eso? Más Metro Plus, más tranvía, más metrocables. Y ustedes que son visitantes en la ciudad, ojalá suban a uno de los metrocables, porque esos metrocables que hoy son un orgullo de la ciudad, vamos a tener en menos de 5 años otros 4 metrocables. O sea, la ciudad va a establecer una red de metrocables que van a ser complementarios al metro. Y también, obviamente, se debe generar nuevas estaciones en muchos barrios que hoy no tienen sistema metro, porque la única manera de disminuir el uso del vehículo privado es transporte público, y de calidad y muy cerquita a la gente. Ese es el reto y el desafío de Medellín en los próximos 15 años. Tenemos la fortuna, y es que la ciudad va muy lejos del resto de las ciudades del país. Y en eso pues creemos que la línea del plan de expansión del metro sigue esa trayectoria. Sigamos. Vienen las vías, hay que hacer las circunvalares, no voy a entrar en detalle, pero es fundamental hacer las circunvalares y obviamente hacer 35 kilómetros nuevos en broches, en pequeñas intervenciones para poder terminar de hacer el plan de movilidad o el plan de vías del 85 que está rezagado, no lo hemos podido no construir el 30%. Necesitamos acelerar ese número de kilómetros de intervención. Sigamos. Para Medellín hay una tarea estratégica, son los centros de logística y nuevos parques industriales. Los centros de logística son claves en la ciudad por una sola razón. Medellín es una ciudad mediterránea, está muy lejos de los puertos, el puerto más cerca que vamos a tener es el de Urabá y vamos a estar a 300 kilómetros de distancia aproximadamente cuando se construya la doble calzada, pero llevamos las mercancías hacia Buenaventura o hacia Cartagena o Barranquilla y son cerca de 600 kilómetros o más. Entonces la idea es lograr tener centros de logística o puertos secos, que hoy es una vergüenza en Medellín. Medellín en eso sí tiene un grave problema de manejo de centros de logística. Y obviamente ese centro de logística es urgente, esto no da espera, eso se tiene que hacer el plan maestro este año, a más tardar el próximo. Seguí. Sigue. El macroproyecto del río que ustedes lo van a conocer y obviamente la intervención de EPM e ISA que van a intervenir también en un manejo que llamamos tanques de tormenta, que se llama el drenaje urbano de la ciudad, porque el gran problema que nosotros tenemos es que tenemos más de 500 quebradas que atraviesan el casco urbano. Todo lo que ustedes ven del sistema de Medellín es un sistema cerrado, esa cuenca o esa concavidad que tenemos nos obliga a tener muchas escorrentías, que suman más de 500, y ese problema de las quebradas en la época de aguaceros es muy complicado. La única manera es crear acuíferos artificiales, o sea, tanques de tormenta. Y eso se va a desarrollar con EPM e ISA. Sigamos. ¿Cuál es el ejemplo que estamos construyendo y que creemos que la ciudad va hacia ese camino? Es el plan parcial de Naranjal. Es un plan parcial de renovación urbana, lo estamos diseñando en lo urbanístico y en lo arquitectónico en la oficina,
con el arquitecto Laureano Forero, es para 1.500 viviendas, servicio y comercio. El Parque del Río, ustedes lo ven acá, este es el que ustedes van a conocer, este es el proyecto del río. La intervención del costado occidental empieza desde acá, aquí empieza en la piloto, se van a intervenir todo este costado y a este proyecto se le va a hacer una intervención de espacio público, pero aquí quiero hacer la síntesis de la intervención de lo que es Medellín y su ordenamiento territorial a futuro. Y es el concepto de mixtura de usos, plataforma urbana y arquitectura de primer piso. Vamos a mirar las imágenes. Es altas densidades, sigamos, con una mezcla de plataforma y vivienda en altura, sigamos, con un zócalo urbano y una arquitectura de primer piso, sin rejas, con vigilantes pero respetuoso, ¿sí? Pero que haya una arquitectura, que haya animación urbana, sigamos. Que sea un lugar de encuentro, que sea una ciudad amable. Digamos, ya se está construyendo esta ciudadela, esta renovación urbana. Muchas gracias por la atención.